¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio Comunicar para Ayudar, el espacio en el que hablamos de temas de la seguridad social, entendiendo, como siempre lo decimos, que la seguridad social es un concepto que nos atraviesa a todas las personas desde nuestro nacimiento hasta el momento en que dejamos el plano terrenal. Y en el medio aparecen muchas políticas y la implementación de políticas públicas que queremos conocer con ustedes. A partir de este momento y a lo largo de 60 minutos vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo invitarlos que se queden en la pantalla del 10. Vamos a hablar de un tema que obviamente y afortunadamente se ha puesto sobre la mesa y se ha puesto sobre agenda. La situación de las jubilaciones en Argentina, este sistema previsional que sin lugar a dudas está devastado. ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Se veta, no se veta? ¿Aumento del bono? ¿Porcentaje de aumento de la jubilación? Hoy nos acompaña Guillermo Segón, un especialista en la materia. Y como siempre, toda la información que tiene que ver con cronogramas de pago y agenda de actividades, sobre todo para adultos mayores. Quédese con nosotros y así arrancamos oficialmente Comunicar para Ayudar. De la tarde, 5 minutos. Iniciamos Comunicar para Ayudar. Presten atención, tomen nota, porque a partir de este momento se encuentran habilitadas las líneas de teléfono para que podamos comunicarnos. Ustedes nos pueden llamar, pueden salir en vivo, pueden hacer su pregunta, su consulta, su opinión y su comentario. Siempre dentro de los márgenes del respeto que es en el que nos estamos manejando y de esta manera nos entendemos todos. También comentarles que Comunicar para Ayudar tiene sus portales en internet a través de los cuales ustedes podrán volver a controlar toda la información que se comparte en nuestros programas. Síganos tanto en Facebook como en Instagram y nos encuentran así como se denomina nuestro programa, Comunicar para Ayudar. Y si por algún motivo tuviste que salir de casa y no podés ver nuestro programa de manera completa, no te preocupes. Tenemos la solución para ustedes. ¿Sabes por qué? Porque también tenemos nuestro canal de YouTube. Podés buscarnos así, como se llama nuestro programa, Comunicar para Ayudar, y allí vamos almacenando todos los programas desde el comienzo de nuestra edición hasta hoy, para que vos vuelvas a revivir aquellas entrevistas que estuvieron aquí en nuestros estudios. En Canal 10, los especialistas de las distintas materias, de las distintas áreas que hemos venido abordando. Así que ya sabés, Facebook, Instagram, YouTube y también, por supuesto, nuestros canales de comunicación. Allí están viendo en pantalla el número de teléfono, tanto del canal como el propio número que tiene Comunicar para Ayudar. Porque nosotros nos vamos del aire a las 18, pero vos podés seguirnos escribiendo. ¿Por qué? Porque tu consulta a nosotros también nos interesa. Comunicar para Ayudar tiene su propio WhatsApp. Allí está en pantalla. 387-258-1234. Súper fácil el número. Repetí, repetí y repetí hasta que se te grabe. Y de esa manera se lo podrás compartir a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, ¿por qué no a tu esposo, a tu amiga, bueno, a quien vos quieras? Este es el número de la Seguridad Social y es el número a través del cual ustedes y nosotros estamos comunicados. Vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro programa y como siempre compartimos con ustedes los cronogramas de pago, estos que se comienzan a abonar muy en poquito tiempo, muy en breve. Estamos hablando del cronograma de pago del mes de junio. Y allí en pantalla, en primer lugar, recordarle a jubilados y pensionados que con CUIL y clave de la Seguridad Social, ustedes pueden ingresar a www.anses.gov.ar/calendarios y consultar tu cronograma de pago.
que hoy, 9 de junio, ya inicia el pago de todos los beneficios correspondiente a ANSES. Seguimos mirando otros beneficios. Pensiones no contributivas. Hoy decíamos entonces, comienza el pago con documentos terminados en 0 y 1 y así sucesivamente 2 terminaciones de documento por día se pagarán, de modo tal que este cronograma finalizará el día 13 de junio con documentos terminados en 8 y 9. Siguiente placa, asignación universal por hijo. También comienza hoy un cronograma que se extiende un poco más hasta el 24 de junio. ¿Por qué? Porque se deposita o se liquida, mejor dicho, una terminación de documento por día. Recordemos que el pago de asignación universal se hace a través del depósito en tu cuenta de CBU. Hoy, documentos terminados en 0 se comenzó a pagar y el día 24 finalizará el pago con documentos terminados en 9. Asignación universal por hijo. Siguiente pago. Asignación familiar para trabajadores registrados. Esto quiere decir que quienes cobran este salario son los papás y las mamás que trabajan en blanco. Es decir, registrados es decir que trabajan en blanco. Fíjense que coinciden las fechas de pago de esta asignación familiar con la asignación universal. A no confundirse, son misma fecha, pero 2 beneficios distintos. En este caso, lo denominado como SUAF, este Sistema Único de Asignaciones Familiares, también se comienza a pagar hoy y finaliza el día 24 con documentos terminados en 9. Seguimos al siguiente cronograma. Vamos a hablar de matrimonio, nacimiento y adopción, este pago que se denomina pago único, que se hace 2 liquidaciones en el mes, será mañana, martes 10 de junio, y la próxima liquidación será el día 24. Recordarles que la asignación por matrimonio, nacimiento y adopción es un pago único que no se cobra a través de CBU, sino por ventanilla. Y otra cosa también, recordarles que el pago de estos beneficios se les hace tanto al papá y a la mamá, es decir, a ambos, siempre y cuando los dos trabajen de manera registrada. Se paga obviamente una sola vez, es decir, cuando te casas cobras matrimonio, cuando nace tu hijo cobras nacimiento o cuando adoptas un niño cobras. Por eso se llaman asignaciones extraordinarias, es decir, que se abonan una sola vez cuando ocurre el hecho. Es decir, te casas o nace tu niño o adoptas un niño. Seguimos mirando la siguiente pantalla. Vamos a hablar de prenatal y maternidad. Un beneficio que se abona a partir de mañana con documentos terminados en 0 y 1 y el día 17 termina con documentos terminados en 8 y 9. Muchos nos preguntaban, ¿pero el 17 hay pago? Porque como hay feriado, no nos olvidemos que nosotros estamos bajo un sistema de bancarización. De modo tal que a partir de las 0 horas del día 17, si a vos te tocó justo cobrar ese día, vas a tener el depósito de tu beneficio correspondiente en tu CBU. Por ejemplo, si mirando esta pantalla tenés documentos terminados en 8 y 9, se te liquida de manera normal tu prenatal y tu maternidad. Siguiente pantalla. Vamos a hablar del embarazo, este pago que se les paga a las mamás a lo largo de los 9 meses mientras dura el periodo de gestación. Este embarazo se abona mañana, martes 10 de junio. Fíjense en que tenemos un cronograma muy extendido porque se abona una terminación de documento por día, de modo tal que este pago de la asignación por embarazo finaliza el día 25 con documentos terminados en 9. Siguiente cronograma, Fondo de Desempleo. Esta es una de las placas que la vamos a compartir a lo largo de todo el mes. Fíjense que es uno de los pagos que se hace siempre la última semana de cada mes. Repito, prestación por desempleo es un pago que se hace siempre la última semana de cada mes. En este caso, documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el día 24 y este pago finalizará el día 1 de julio con documentos terminados en 8 y 9. Vamos a seguir mirando un poco de qué es lo que va a pasar en el mes de junio. Ya nos anticipábamos. En muchos de los casos, hablando de jubilaciones y pensiones, van a cobrar con el aumento y van a cobrar también el medio aguinaldo, la primer cuota del medio aguinaldo. Miramos un poco entonces cómo quedarán los pagos para este mes de junio. Las jubilaciones de haber mínimo
con el aguinaldo más el bono, allí está la sumatoria total de estos tres conceptos que se cobran ahora en el mes de junio. El haber mínimo ascenderá a 527.085 pesos. Repito, se paga el haber mínimo con el aumento, la primer cuota del aguinaldo y el bono. Los tres conceptos en la misma fecha, en el mismo momento, pero estamos hablando solo del mes de junio. Aquí ustedes viendo en pantalla, jubilaciones con haberes mínimos. Tenemos más información. Pensiones no contributivas, 389.958 será el cobro correspondiente al mes de junio, al igual que lo que hablábamos recién, van a cobrar el haber correspondiente a junio, con el aumento, la primer cuota del aguinaldo y los 70.000 pesos que corresponde al bono, que bueno, está confirmado entonces el cobro para este mes de junio. Seguimos mirando, prestación universal para adultos mayores, 435.668 pesos, que se cobra este mes. Una vez más, recordamos, el haber mensual con el aumento, la primer cuota del aguinaldo y el bono de 70.000 pesos. ¿Por qué hago hincapié en decir primer cuota de aguinaldo? Porque para quienes no saben, y aquellos jubilados que recién se incorporan al sistema, recordarles que el aguinaldo es un sueldo que se desglosa en dos pagos. Ahora en junio, primera cuota, y en diciembre van a cobrar la segunda cuota correspondiente al mismo concepto. Asignaciones familiares. Este mes, con aumento, será de 54.752 pesos y la asignación universal por hijo y embarazo, 109.498. Atención, con asignación universal por embarazo, porque claro, miran este número y dicen, pero a mí no me liquidaron esto por hijo. Recuerden que los 109.000 es el importe total que se abonaría por cada hijo, pero la asignación universal, muchas mamás ya lo saben, tienen que a ese importe restarle el 80%. Eso es lo que van a tener liquidado. ¿Y cuándo se libera el 20% restante? Cuando ustedes presentan una vez al año el formulario libreta que acredita que los niños han tenido el control de salud y asisten a la escolaridad de manera regular. Hasta aquí hemos compartido con ustedes información de todo lo que va a pasar en junio. Cronograma de pago de todos los beneficios que abonan CES y cuánto van a ser los importes que van a cobrar cada uno de los beneficios previsionales. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Quédense con nosotros, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de jubilaciones. ¿Qué pasa con este proyecto de ley? ¿Se aumenta el bono? ¿Habrá aumento de jubilaciones? ¿Qué perspectiva tienen los jubilados hoy y los futuros jubilados? Charlamos con Guillermo Segón. No se vayan. Obras que transforman. La construcción de la autopista del Valle del Lerma y el canal conector pluvial fortalecerá la conectividad vial en el área metropolitana salteña. Con esa y otras obras en la región, se reforzará la seguridad, el nexo con otras regiones y el corredor bioceánico. Los objetivos de mejorar los caminos, potenciar la economía, promover la integración regional, beneficiar a las comunidades, le dan sentido al plan de conectividad vial de la provincia. Más infraestructura, mejor conectividad vial. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Gobierno de Salta. De la tarde, 17 minutos. Ingresamos al segundo bloque de Comunicar para Ayudar y ahora vamos a hablar de un tema que a todos los jubilados y pensionados los tiene que ocupar y prestar atención. No preocupar, sí ocuparse y tratar de entender cuando por allí se habla de un proyecto de ley y algunas modificaciones,
verle las dos caras de la situación, tanto las positivas como la negativa, para poder entender el contexto en el cual se plantean estas modificaciones. Y es por eso que hoy lo hemos invitado a Guillermo Segón, asesor previsional y presidente de la Fundación Salta, para entender un poco. Guille, muy buenas tardes, bienvenido. No, muy buenas tardes, gracias Cecilia por la invitación a este programa. Yo siempre vengo muy contento de este programa porque me gusta realmente el nombre del programa. Comunicar para ayudar. Porque hay tanta información. Exacto. Y si hay algo que necesitan nuestros jubilados es la ayuda. La ayuda tanto del Estado, tanto de los legisladores, que seguramente vamos a hablar de ese tema, pero también de los comunicadores sociales, quienes conocen este tema y en esto resaltar toda tu trayectoria y todo esto que estás haciendo para los jubilados, porque esto ayuda. Y hoy la gente lo que necesita es ayuda. Y del Estado, lamentablemente, no recibe ayuda. Exactamente. Bueno, vamos a lo concreto. Se habló la semana pasada de tantas modificaciones que hoy propone la oposición y que, por supuesto, podría tener un veto por parte del Gobierno Nacional. En primer lugar, vamos a hablar del aumento. Se propone un aumento del 7%. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso yo lo veo muy mal en el sentido que el 7,5 se quedaron muy corto. Ya hay fallos en varias provincias, en Salta, en las dos cámaras, que la justicia está diciendo que la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en estos últimos 3 años, sobre todo en los 2 últimos años del gobierno de Alberto Fernández, los jubilados perdieron más del 40%. ¿Cuál sería para vos el porcentaje? Está entre el real? 40 y el 45. Esto muy lejos de lo que se propone. Por eso digo, los legisladores yo creo que viven en otro mundo. Realmente quienes presentaron este proyecto pueden tener buenas intenciones, pero no conocen la realidad del jubilado. Exacto. Están metidos, claro, cobran salarios mucho más altos que los jubilados y no entienden cuál es la situación. Y lo más triste es que ni siquiera van a hablar con los jubilados. Yo quiero que estos legisladores que presentaron el proyecto, estos que hoy son oposición, que en algún momento fueron gobierno y vetaron leyes, porque recordemos que Cristina vetó la ley del 82%, es decir, que no es primera vez que un presidente veta una ley para los jubilados. Entonces, yo critico primero la ley por ser poco inteligente. Creo que los legisladores ahora aprovechen que hay inteligencia artificial, ya que si no tienen la inteligencia para buscar una ley más razonable, que usar los mismos fondos pero pagarle más gente a la gente que necesitan, bueno, que recurran a la inteligencia artificial. Bien, entonces voy a decir que 7% es poco, tendría que ser un porcentaje más alto. Bien, claro, por lo menos que el Estado por ley reconozca que los jubilados han perdido el 40%, está bien, y que saquen un plan a pagar en 3, 4 años. Si el jubilado dice, yo perdí el 40% de mi haber, y sale una ley que me dice, este año me van a pagar el 7,5%, el año que viene me van a pagar el 10%, el otro año el 15%, y si en un plazo de 3, 4 años me van a pagar el 40%, entonces yo no voy a la justicia a hacer juicio. Bueno, pero eso sería en un país que nos garantice estabilidad, seguridad, respaldo. Pero las políticas, las políticas de seguridad social tienen que ser políticas de Estado. Política de Estado es que debemos planificar a largo plazo. Si no, vamos a vivir como vivimos hasta ahora, poniendo parche al sistema. Entonces, yo primero ataco la ley y también ataco el veto del Poder Ejecutivo. Es decir, la ley primero porque los legisladores saben que hoy no hay muchos fondos, entonces tienen que ser más inteligentes al momento de distribuir. El 7,5 se quedaron muy cortos. Con el tema del bono, siguen insistiendo con el bono. Yo hace ya varios meses que estoy insistiendo de que el bono hay que distribuirlo mejor. ¿Cómo sería? Exacto. Hoy hay más o menos 4 millones de jubilados que están cobrando la mínima. Entonces, de esos jubilados, no todos están en la misma circunstancia. ¿Cuál es el problema del gobierno? Que dice, bueno, todos los que cobran la mínima yo le pago un bono de 70.000. Y resulta que dentro de esos 4 millones hay jubilados que viven muy bien y tienen ingresos de otro lugar, puede ser de su cónyuge. Voy a decir el cruce de datos. El cruce de datos. Para la situación socioeconómica. Porque el bono tiene una sentido de una ayuda de carácter alimentario. El bono salió porque con la jubilación mínima los jubilados no llegaban a fin de mes, pero no todos los jubilados a la mínima. ¿Vos estás convencido que si le sacaran el bono al que no lo necesita y se lo dan al que lo necesita, podría cobrar más? El doble. Podría cobrar de 70 a 140.
¿Por qué? ¿Y cómo a nadie se le ocurre esto? Y bueno, esto es lo que digo... Teléfono urgente a los senadores. Pero, yo esto quiero decirlo, yo hablé con diputados nacionales, que actualmente son diputados, para que planteen esto en las cámaras. ¿Qué pasa? No te escuchan. Y bueno, no están jugando, es lo que digo, están en otro juego, en un juego político, a ver quién, quién fuerza el brazo al otro. Claro. Van más a sus intereses que a los intereses de los jubilados. Claro. Entonces, a los jubilados que están escuchando este programa, yo les voy a dar 3 ejemplos. A ver. Es decir, una mujer que cobra jubilación mínima, pero el marido tiene una jubilación de 3 millones de pesos. Hoy el ANSES a esa mujer por cobrar mínima, a ese hogar le está ayudando con 70.000 pesos. Claro. Es decir, en un hogar donde entra 3 millones más la mínima 3.300.000, el Estado malgasta ese dinero y le da a 70.000. ¿Por qué? Porque no se ha puesto a investigar el ingreso de las 2 personas. Vos sabés que para asignaciones familiares, el ANSES tiene todo un sistema que puede controlar el ingreso de los 2 jefes de hogar, digamos. Claro. En este caso los jubilados normalmente viven 2 personas y los 2 son jubilados. Exacto. Bueno, ese es el caso que a esa persona yo digo sacarle los 70.000 porque es un hogar que vive con más de 3 millones de pesos y puede llegar a fin de mes y puede vivir. Igual que pasa con, por ejemplo, el progresar, viste que una de las condiciones es que en el grupo familiar haya hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. Claro. En este caso, con un jubilado que tiene una jubilación tan fuerte. Claro, y recordemos que el ANSES tiene todo un sistema que se llama evaluación de la situación socioeconómica de las personas, que con un botón pone mi número de CUIL y sabe exactamente cuánto gano yo, qué auto tengo, sabe, toda la información está registrada. Es decir, que lo que ANSES primero debe evitar es decir, que este bono llegue a la gente que entre ambos cónyuges no tenga un ingreso superior, por ejemplo, a 1 millón de pesos. Entonces, decir, si entre 2 personas tienen cada uno una jubilación y no superan 1 millón de pesos, sí, o 700.000, eso lo verá el Estado, darle el bono. Claro. Yo te doy otro caso gráfico para que la gente lo vea. Una mujer viuda que cobra 2 beneficios, la pensión de su marido mínimo y la jubilación mínima, gana 600.000 pesos si sumo los 2 ingresos. Bueno, el Estado no le da el bono. Es decir, aquel que cobra 3.300.000 le da el bono y aquella mujer que se quedó sola, que cobra 2 beneficios mínimos, no le da el bono. Y por último ejemplo que doy, hay muchos casos y hay muchos casos en Salta. Aguárdame un segundo, te interrumpo. Por favor, quiero darle paso a una llamada telefónica, porque ustedes saben que este es el espacio de ustedes, para que nos podamos comunicar, para ayudarnos entre todos. Sí, muy buenas tardes. ¿A quién tengo del otro lado de la línea? Hola, buenas tardes, soy Luisa. Buenas tardes, Ceci, señor Segón. Bueno. Mi pregunta es relacionada con un compañero de trabajo que hemos trabajado en la misma empresa de transporte, que ya no está, se fundió, pero ellos nos descontaban todos los meses para los aportes jubilatorios, pero hemos trabajado 20 años, pero cerró la empresa, nos hicimos monotributista y cuando nos fuimos a jubilar nos damos con la sorpresa de que esta empresa, como 5 o 7 años, no nos hizo el aporte. Cosa que eso tendría que ser problema de ANSES por no mandar de inspectores a verificar. La cosa que él pagó de contado los años esos que ya estaban pagados, que los tuvimos que volver a pagar y yo los hice en cuota. Cuando él se jubile, le salen los recibos de sueldo, a él le pagan un suplemento dinerario y a mí, por haberlo hecho en cuota, no. Ahora a él se lo sacaron. Ya hace como 1 año, 6 meses más o menos se lo sacaron. La pregunta es, si a él le pagaban y a mí no, habiendo pagado ambos moratoria de una manera o de otra, ¿no me lo estarían debiendo a mí? Muy buena pregunta para ilustrar un poco la situación. Le voy a pedir a la persona que se ha comunicado, señora, por favor, corte la llamada, así dejamos la línea habilitada para otra consulta y vamos a contestar de inmediato. Sí. ¿Por qué no cobran el...? Bueno, el suplemento dinerario, vamos a recordar que en esta Argentina y en este país han salido tantas leyes que confunden al jubilado. El suplemento dinerario fue aquella ley que estableció que aquellos jubilados sin moratoria, por eso me extraña que el marido si hizo moratoria... Dice que pagó de una sola vez. Bueno, por ahí, al tener una sola vez, el ANSES lo toma como que ya tiene 30 años de aporte y no tiene moratoria. Entonces, esa es una ley que salió en el 2016, que a todo jubilado que no llegaba a cobrar el 82% del salario mínimo vital y móvil, le pagaban este suplemento. ¿Cuál es el problema? El
El salario mínimo vital y móvil hoy está muy bajo, pero es variable. Hay veces que el salario mínimo vital sube y el 82% es mayor a la jubilación mínima y ahí el ANSES paga el suplemento dinerario. El suplemento dinerario es solamente el suplemento para llegar al 82% del salario mínimo vital y móvil. Hay veces que lo cobra y hay veces que no lo cobra. Entonces, en este caso... a ella no le corresponde. Porque ella sí llegaba. No, pero no, ella hizo moratoria, entiendo yo. Al tener moratoria y pagarlo en cuota, no le corresponde el suplemento dinerario. Entonces, ahí es donde vuelvo y hago hincapié en esto. El Estado tiene que, en un Estado que está quebrado, que es cierto, y en esto yo le doy... digamos, la mano derecha al presidente, que hay que cuidar los recursos. Pero lo critico a este gobierno cuando no cambian el sistema del bono. El bono viene hace 2 años con este sistema de pagar 70.000 a todas las mínimas. Y es un error pensar que todos los jubilados de la mínima están en la misma situación económica. No es cierto. Hoy un jubilado autónomo, un director de una empresa, un director de una sociedad anónima, de una empresa grande de Salta, de jubilación cobra la mínima. A ese empresario que hoy tiene su empresa, que tiene un auto importado, que vive en un country, el ANSES le está pagando 70.000 pesos. Entonces yo digo una cosa, ¿por qué no usan la cabeza un poco, o si no, que recurran a inteligencia artificial, crucen datos y digan, bueno, si hoy pagamos 4 millones de jubilados el bono, si en vez de 4 millones yo empiezo a filtrar y me quedan 2 millones, en vez de pagar los 70 le puedo pagar 140, sin gastar más dinero. Entonces acá viene una crítica a los funcionarios del Ministerio de Economía actual, al presidente y a los funcionarios de ANSES, que no cambien este sistema. Es más, había una ayuda muy importante del Estado Nacional, de gobiernos anteriores, que era la tarjeta alimentar. Yo creo que toda esta ayuda que llega a la gente de bajos recursos tiene que llegar a través de una tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque la tarjeta alimentar de alguna manera también le asegura al Estado en qué es lo que va a gastar esa plata. Si yo le voy a pagar 140.000 pesos en bono a un grupo familiar o a una jubilada o a un jubilado que no tiene recursos, tratar que lo utilice en gasto, en alimentos y en remedios, hoy, que es el gasto más importante que tiene hoy el jubilado. Entonces, en vez de pagar en efectivo la plata, yo volvería a eliminar el bono y daría la tarjeta alimentar, pero previamente a darle la tarjeta alimentar, hago el estudio de los que viven en ese hogar. Si son 2 jubilados, ¿cuánto cobra cada uno? Hoy hay funcionarios, es decir, por decirle, jueces, ministros que se han jubilado con jubilaciones especiales, que la mujer se jubiló con la mínima por la moratoria y están cobrando el bono. ¿Sí? Es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, con la misma cantidad, entonces ahí el gobierno ya no tiene argumento para decir no hay plata. Plata hay, lo que hay que hacer es usarla bien a la plata. Claro. Guillermo, quiero volver sobre lo que decía la señora esta que nos había llamado recién, que nos decía que ella... Bueno, el comentario de ella es el comentario típico de todo trabajador. Yo no sabía que mi empleador no me hacía los descuentos y ella dijo en algún momento que esa es una falencia del ANSES de no hacer el control por no llevar a los supervisores. En realidad, a mí me gustaría también que hablemos no solo de la responsabilidad de ANSES, sino la responsabilidad de cada trabajador de llevar un control, ¿no? Exacto, sobre todo ahora que ya el ANSES tiene su página, tiene su historia laboral, una buena recomendación a aquellos trabajadores que están en actividad, que entren cada tanto a la página del ANSES solo con su clave de la Seguridad Social. Acá en este programa se le explica cómo entrar a la historia laboral. Y ahí van a ver si realmente le están haciendo los aportes y si el empleador lo declaró. Hoy pensemos, Cecilia, que el 50% de los trabajadores en Salta están en el sistema informal. Claro. Entonces, ese empleado que trabaja 8 o más de 8 horas no tiene obra social, no tiene ninguna cobertura de la Seguridad Social. Entonces, en esto sí, yo creo que antes de hacer la reforma previsional hay que hacer la reforma laboral. Lo que hablamos lo que ya habíamos hablado en un programa anterior. Sí. Insisto en que la reforma laboral debe ser previa, se debe ver de qué manera el Congreso de la Nación, en vez de perder tiempo en este tipo de leyes, que saben que el presidente se la van a vetar, que hagan leyes más inteligentes, y yo creo que ahí el Estado no se la va a vetar. Esta chicana política, pues están dando vuelta. Y también se me viene otra pregunta a la cabeza. ¿Moratoria, sí o no? ¿Continúa moratoria o no? No, las moratorias hoy, Cecilia, continúan. Hoy están vigentes las moratorias. Pero no entran todos.
Y solo aquellos que cumplen la edad. Es decir, si yo tengo 59 años y soy mujer y me falta un año, tengo que ir ahora a ingresar a la moratoria. Recordemos que lo único que se eliminó en el sistema de moratoria son los que tienen la edad. Pero sobre todo que me descuenten la jubilación, que me descuenten la deuda de la jubilación. Pero si yo hoy me falta un año, me faltan 2 meses para jubilarme, y yo tengo la plata y la cancelo de contado, me voy a poder jubilar. Ahí hagamos un pequeño paréntesis para que la gente entienda. Bueno, yo acá lo expliqué en su momento, que en algunos casos conviven 2 leyes y las mujeres pueden, digo mujeres porque son las que más posibilidad tienen, de comprar con 2 moratorias. Con 2 moratorias. Hablemos de la 24476, que muchos la conocen como la ley vieja. Exactamente. ¿Esa más o menos cuánto se paga por mes? ¿Cuánto será el descuento? Es decir, por año pago 1.000 pesos. Y si yo quiero pagar 10 años, pago 10.000 pesos una sola vez y compré 10 años. Es regalado. Hoy una mujer que tiene 59, 66, digamos que le faltan próximos meses para cumplir los 60, puede comprar hasta 10 años, porque esa ley va desde que cumple los 18 años la persona hasta el 93. Una persona que está cerca de los 60 años va a poder comprar 10 años solo con 10.000 pesos pagado una sola cuota. Esa es una ley. ¿Y la otra? La otra ley, que son años posteriores al 93, es sí más cara, pero es similar a lo que se paga hoy un monotributo. Se paga casi 30.000 pesos por mes, que representa unos 330.000 pesos por año. Yo quiero comprar 10 años, ya me salen 3 millones, comparando con la otra moratoria que es solo 10.000. Es decir, la diferencia ¿Sabes qué estoy notando yo, Guillermo, en este último tiempo en el contacto con la gente? A mí se me acercan muchas mujeres a partir de los 55 años. Y me piden un consejo, me dice, ¿qué hago? ¿Compro por moratoria lo que me falta o me inscribo como monotributista? Yo diría las dos cosas. Yo diría que... ¿Pagar simultáneamente? Pagar el monotributo. Sí. El monotributo, hoy tenés monotributos de 10.000 pesos, de 16.000 pesos. Y pagar, recordemos que cuando uno paga moratoria, paga años para atrás. Entonces yo empezaría, si yo soy mujer, tengo 55 años de edad, yo sé que me faltan 5. Entonces empiezo a pagar monotributo, si yo pago esos 5 años voy a tener 5 años. Claro. Después para atrás compraré en todo lo que pueda, 10 años en la moratoria vieja que pago 10.000 pesos, ya tengo 15. Sí. Si tengo hijos, sumo mi hijo y la diferencia solamente la compraría por la moratoria nueva que es 330.000 pesos por año. Esos 330.000 pesos por año no necesita cancelarlo de contado. Va a poder cancelarlo dentro del plazo hasta antes de cumplir los 60. Si yo tengo 55, puedo tener una deuda de 3 millones de pesos, pero tengo 5 años para pagarla. ¿Y la vas pagando como podés? Como pueda. No tengo cuota. Yo puedo ir cada 6 meses y pagar 1 millón o 500.000 pesos. Es cierto que se va actualizando el monto por inflación, pero bueno, hoy por suerte la inflación no es muy alta. Importante también, Guille, decirle que las personas que se jubilan con moratoria están condenadas a la mínima. Exactamente. No piensen que después pueden pedir reajuste de haberes. Porque yo otra de las consultas me decían, yo tenía buen trabajo, tenía un buen sueldo, nada más que, bueno, tuve 20 años de aporte y la empresa cerró. Tuve que luego inscribirme como monotributista. ¿Por qué me bajan el sueldo? Claro, ahí depende la calidad de años. Si una persona tiene 20 años en relación de dependencia y los sueldos han sido superiores a la mínima, es decir, recordemos hoy un salario mínimo es de 300.000 pesos, salario mínimo vital móvil, una empleada de casas particulares está más o menos en ese valor. Ahora, si yo trabajé en un municipio que hoy los sueldos pueden estar arriba de 600, 700.000 pesos, si yo tengo 20 años, así ponga 10 años en moratoria, capaz que no me jubilo con la mía, me jubilo con un poquito más. Ahora, si yo tengo 10 años en moratoria y en relación de dependencia y compro 20, ahí sí, al ser mayor la cantidad que estoy comprando, voy a entrar en la mínima. Pero la mínima es un subsidio que da el Estado, que es cierto que hoy es bajo, que nadie vive con 300.000. Tampoco viven con su jubilación aquellos que han trabajado y han aportado 40 años, porque no le alcanza para vivir. Que esa es otra discusión, claro, ¿no? que es lo que yo siempre planteo. Hoy hay que pensar que la jubilación es un ingreso, pero que vamos a tener que seguir trabajando después de que nos retiremos del trabajo. La proyección de vida nos va llevando nos va llevando en mejor estado, ¿no? En mejor estado, y hoy una persona de 60 o 65 son personas que todavía están activas y que pueden trabajar, quizás en menos horario, quizás en un trabajo independiente. Yo siempre digo, hay un oficio que uno o algo que aprendió durante su vida en su trabajo que lo puede aplicar en algún
algún pequeño emprendimiento. Los emprendimientos no son solo para la gente joven. Hoy hay emprendimientos de gente mayor que hacen o masa o torta o empanada los fines de semana, o manualidades, artesanía. Hay mucho, vimos incluso hace poco en Salta, en el centro de convenciones, una importante feria de emprendedores. Entonces los emprendedores también es para aquellos que se jubilan, empezar a buscar una actividad que me permita ser activo y tener un ingreso que me ayude en la jubilación. Exacto. Perdón, tengo una pregunta acá. Dice, ¿se puede cobrar una pensión por invalidez y una jubilación? O sea, los dos beneficios. Éxito en el programa y saluda al señor Segó. Muchas gracias. No, no se puede. Recordemos que las pensiones por invalidez, pensiones a la vejez o pensiones de madre de 7 hijos son pensiones no contributivas. ¿Qué quiere decir? Que es para personas que han trabajado pero que no le hicieron los aportes, que han trabajado siempre en negro, que tienen ese problema ya sea de una discapacidad o son mayores de edad y no han podido obtener un beneficio. Es más o menos ahora similar la pensión a la vejez a lo que es la PUAN. Pero la invalidez es un tema. Hoy en Argentina hay 1.800.000 personas que cobran pensión por invalidez. No hay, de las cuales serán reales. Claro, ¿no? No hay país que cobren tantas pensiones por invalidez. Entonces ahí está pasando algo. Hoy me parece que viene el Estado, retire, pero solamente una vez que compruebe que la persona la cobre regularmente. Que no vayan a cometer el error de sacarle a un discapacitado que realmente necesita el beneficio. Están haciendo auditoría, vamos a ver los resultados de la auditoría, pero si el Estado administra mejor los fondos, ¿y qué quiere decir administrar? Pagar al que realmente lo necesita. O sea que si de ese trabajo que se está haciendo de auditoría se logra comprobar que un buen porcentaje se da a la baja porque no está discapacitado. Eso se lo puede distribuir a otro. Claro. Exactamente. Así lo tiene que ver también. Entonces, a la consulta que iba, si yo tengo una pensión por invalidez y después llega una jubilación, me van a quitar la pensión, porque la jubilación es siempre incompatible con cualquier beneficio no contributivo. La jubilación es un beneficio contributivo. Al tener un beneficio, pierdo directamente la pensión. La pregunta que nos hacen de manera reiterada también los jubilados es, ¿qué pasa si yo soy jubilado y luego quiero volver a trabajar? ¿Se puede? Sí, por supuesto. Es más, hoy diría que es recomendable que vuelva a trabajar. Desde el punto de vista de la salud es aconsejable. Hay muchos estudios en neurología que dicen que cuando uno se retira del trabajo es aconsejable trabajar. Y ahí sí abro las puertas y invito a aquellos jubilados que tienen tiempo a acercarse a distintas instituciones, fundaciones sin fines de lucro. Nosotros hoy actualmente, yo estoy trabajando en Fundación Salta, pero hay muchas. Fundación, puedo nombrar Fundación Ampuy, que trabajan por los chicos vulnerables que no tienen educación. Es decir, uno puede a cierta edad, una vez que ya tiene un ingreso, empezar a hacer actividades sin fines de lucro. Y también actividades con fines de lucro, ¿para qué? Para que me ayude a vivir un poco mejor. La jubilación, todos sabemos que cuando nos jubilamos baja bastante el ingreso. No, y hay gente que está muy activa, y claro, muy entonces, buen estado físico. Lo que hay que hacer es reprogramarse, como digo yo, volver a reprogramar, es como el GPS, lo reprogramás y volver a hacer un plan de vida que puede ser con actividades sin fines de lucro. Y si yo necesito ingreso, bueno, buscar actividades hoy, independiente. Hoy digamos, las redes sociales permiten a muchas personas trabajar en temas de emprendimiento, porque pueden llegar a distintas ciudades. Ya no hace falta vender productos en Salta. Uno de Salta puede vender productos a distintas provincias. Por eso tienen que aprender a usar el telefonito. O tener algún chico que lo ayude a hacer eso, hacer los cursos. Yo he visto que de la municipalidad están haciendo cursos. Hay muchas instituciones que hoy están ayudando a las personas mayores a amigarse con esto que llamamos las redes sociales, el WhatsApp, el Instagram, que tanto miedo le tiene. Que cada vez es más sencilla. Recordemos que no hay que tenerle miedo. Por supuesto, como todo en la vida cuesta aprender. Yo siempre digo, a un chico joven le costaría seguramente hoy utilizar un aparato viejo, ¿sí? Yo siempre digo un tocadisco. Si vos le das, no lo sabes. Bueno, a los mayores nos cuesta la parte también digital o la parte de redes sociales. Pero todo se aprende con paciencia y hay muchas instituciones que están haciendo mucho por los jubilados. Así que yo le pido que se acerque tanto a los centros vecinales, a los centros de jubilados, como a la Fundación Salta,
para que puedan ser activos, que puedan dar y aquellos que tienen un poco mejor puedan ayudar a los que están más desprotegidos. Guillermo, el próximo domingo 15 de junio es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia y el Maltrato a la Vejez. Me gustaría, antes de cerrar, que compartas con toda nuestra querida audiencia una reflexión y tu mirada, ¿no? Que tanto conoces y tanto sabés sobre el maltrato, una palabra tan dura, el abuso tan duro, pero real. Exacto. ¿Qué reflexión tenés para compartir? Y bueno, en esto somos responsables todos los argentinos de cualquier lugar donde estemos. Entonces yo siempre digo, ayudar al otro es acercarse, hablar. Hoy la violencia no solo es la que conocemos por ahí, que cuando vemos que hay una agresión directa física. La violencia también se da cuando el Estado ignora a los adultos mayores. Cuando nosotros también vemos pasar un adulto mayor y no lo ayudamos. Eso también es violencia a los adultos mayores. Entonces, que cada uno pueda poner un granito de arena. Si tenemos un vecino, tenemos un conocido que sabemos que vive solo, que no tiene familia que lo pueda ayudar, no cuesta nada acercarse a esa persona y brindarle esa empatía de decirle, bueno, si yo voy al súper, te hago la compra del supermercado y te la arrimo. Claro. Entonces, seamos empáticos con aquellas personas, sobre todo que están solas. Lamentablemente hay muchas personas mayores que se han desconectado de sus familiares y que hoy no tienen una ayuda. Todos, en cada uno, en nuestros ámbitos donde vivimos, tenemos a alguien que conocemos, bueno, ayudar. Y si son familiares, con más razón. Con más razón acercarnos. Entonces, la violencia no solo es la física, sino ignorar es violencia a los adultos mayores. Bueno, te decía la última y con esto nos despedimos, pero nunca te podemos despedir definitivamente porque siempre, bueno, la gente interactúa con nosotros. Tenemos una llamada al aire antes de que se vaya Guillermo del programa. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenas tardes, Cecilia. Te habla Milagros. Tuve el gusto de conocerte. Y le hago una pregunta a usted y al señor Segón. Yo soy profesional de la salud con un aporte de 40 años. Mi bolsillo recibe nada más que 380.000. Sin bono, sin nada. No cobro ninguna otra pensión, no tengo propiedad, autos, nada. Tengo hijos nada más, pero bueno. Me parece que para mí es un insulto mi sueldo después de haber trabajado 40 años en salud como profesional. Muy bien. Vamos a hacer justamente un análisis de esta situación. Le pido que por favor corte la llamada si liberamos la línea. Me parece que la situación de ella debe ser de muchísimos argentinos. Sobre todo aquellos argentinos que han aportado 30, 40 años. Yo atiendo muchísima gente de salud, de la parte social, que han sido empleados, que han trabajado en hospitales, que en la época de la pandemia han puesto en riesgo su propia vida y hoy el Estado se olvida de ellos. Por eso digo, estos casos que han ido a la justicia ya ha fallado en Salta, las dos cámaras federales, que a los jubilados le han sacado de su bolsillo el 50% de su ingreso. Esta señora que habla, que cobra casi 400.000 en bruto, hoy su jubilación debería estar por lo menos en el doble. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Que tiene que ir a la justicia, para eso necesita un abogado, tiene que esperar 3, 4 años en juicio. Por eso es que yo critico esta ley, porque el Congreso podría haber dicho en esta ley, en el proyecto de ley, que la deuda que tiene el Estado con los jubilados es más del 50%. Está bien, no la puede pagar el Estado, le demos un plazo de 3, 4 años, pero que el Poder Legislativo le obligue al Poder Ejecutivo a por lo menos a cancelar esa deuda en un plazo razonable para que le dé posibilidades al gobierno conseguir la plata y pagar. El gobierno que venga, que continúe. Y que continúe, claro. Acá no es que comience nuevo, no es que acá sube Milei y todo lo que hizo Fernández. Ese es el problema, no tenemos continuidad de políticas públicas. Y los legisladores, vuelvo a decir, se pongan a trabajar. Si no saben, que se hagan asesorar por personas, hay muchos especialistas en el tema previsional y que conocen la realidad de los jubilados y le van a decir claramente cómo tienen que pagar el bono. Claro. Si ellos escuchan a la realidad y ven cuál es la realidad, seguramente van a poder mejorar la situación del bono. Gracias, Guillermo, como siempre, tan amable. Y lo último, yo me despido, pero la semana que viene me gustaría invitarte y invitar a todos tu televidente, porque vamos a hacer una nueva reunión en Fundación Salta para asesorar y ayudar a aquellos jubilados que están con esta duda si hacen juicio o no. Bien, vamos a dar cita? La semana que viene, después te voy a pasar para que la podamos comunicar y si no en las redes sociales de este programa se van a, todavía no tengo la fecha confirmada, pero vamos a dar una charla
totalmente gratuita. Por ahí vamos a poner para ayudar a alguna institución que lleven algún alimento o algo. Buenísimo. Pero vamos a dar una charla y en esto la voy a invitar a Cecilia, que siempre es muy interesante compartir con ella este tipo de ámbitos. Gracias. Muchas gracias. Siempre tan generoso y un comunicador que también ayuda. Con esto cerramos el segundo bloque. Esto es Comunicar para Ayudar. No se vayan porque volvemos con más información. Obras que transforman. La construcción de la autopista del Valle del Lerma y el canal conector pluvial fortalecerá la conectividad vial en el área metropolitana salteña. Con esa y otras obras en la región, se reforzará la seguridad, el nexo con otras regiones y el corredor bioceánico. Los objetivos de mejorar los caminos, potenciar la economía, promover la integración regional, beneficiar a las comunidades, le dan sentido al plan de conectividad vial de la provincia. Más infraestructura, mejor conectividad vial. Primero está Salta, primero estamos los salteños. Gobierno de Salta. (17:49). Iniciamos el tercer y último bloque de Comunicar para Ayudar. Recuerden lo que decimos siempre, tu duda, tu consulta a nosotros nos interesa. Por eso no nos dejes de escribir nunca y agenda este teléfono 387-285-1234. Es nuestro canal de comunicación para que nos escribas a lo largo de todo el día y la producción, por supuesto, estará atenta a tu consulta. Y si querés volver a ver la entrevista que acabamos de terminar con Guillermo Segón, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Ahora bien, pasamos a compartir con ustedes una invitación muy importante que tenemos para todos los adultos mayores. Miren esta placa que les vamos a presentar y a diferencia de muchas otras que solemos hacer en nuestro programa, esta actividad que se va a hacer desde la Dirección General de Adultos Mayores junto con la Dirección de la Juventud y la Niñez es muy importante que nos acompañen. Y les explico por qué. Recién lo hablábamos con Guillermo Segón, el próximo domingo 15, es el Día Mundial de la Lucha contra el Abuso y Maltrato a la Vejez. Es momento de que todos los adultos mayores se hagan escuchar en aquellos puntos, momentos o circunstancias en las cuales se sienten maltratados. Es por eso que invitamos a toda la sociedad salteña a esta caminata de concientización en contra del abuso y el maltrato a la vejez. La convocatoria será y la concentración en la calle Alvarado y Alberdi a las 10 de la mañana del día viernes 13 de junio. A partir de allí se iniciará esta caminata hasta Plaza 9 de Julio, donde allí, en una suerte de abrazo intergeneracional, se va a buscar que se tome conciencia sobre el buen trato que merecen nuestras personas mayores. ¿Y por qué hablamos de un abuso intergeneracional? Porque esta es una actividad que se va a hacer conjuntamente entre la Dirección de Adultos Mayores y la Dirección de Juventud y de Niñez, porque es ahí donde hay que trabajar para concientizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes sobre el buen trato al abuelo, a la mamá, al tío, a aquel adulto mayor que tenemos en casa. Y el lema será
porque ese día, el 15 de junio, está instaurado también un color. Todas las fechas tienen un color en particular. En este caso, el color de la concientización contra el abuso es de color morado. Así que puedes llevar un pañuelito, una remera, un cartel, lo que vos quieras, una gorra o lo que vos tengas en casa color morado o una cartulina con el mensaje que vos quieras transmitir a la sociedad salteña. Así que los esperamos a todos a las 10 de la mañana. Se comienzan a concentrar en calle Alvarado y peatonal Alberdi y de allí se hará una pequeña caminata hasta la Plaza 9 de Julio y esperamos ser muchos ese día para poder cubrir toda la Plaza 9 de Julio con este abrazo grande y este abrazo de concientización para buscar, ¿no?, un mejor trato a nuestros adultos mayores. Cambiamos de tema, pasamos a otra invitación que le hacemos a ustedes, a los mayores. Mayores Conectados Salta, este taller teórico práctico sobre el uso del celular, comienza esta semana sus clases. Mañana martes 10 de junio van a estar en la zona sudeste, en el barrio San Benito. Fíjense que las 3 invitaciones se hacen a partir de las 3 de la tarde. El día jueves 12 también será en Barrio Mosconi, en la zona norte, la convocatoria. Y el viernes 13 será en el Centro de Jubilados y Pensionados, en la calle Pueyrredón 450. Si te querés inscribir, allí tenés el número 387-215-5050. Otra invitación más, Junta Evaluadora, esto estamos hablando para la emisión de los certificados de discapacidad. Recordarles que deben solicitar turno al 148 para la evaluación de la Junta Municipal Evaluadora Médica para el otorgamiento del CUD. ¿Dónde se atiende esto? En la Dirección General de Discapacidad, Avenida Paraguay 1240. Más información para ustedes y con esto ya vamos cerrando el programa de hoy. ¿Tenemos más? Allí está. La Municipalidad de la Ciudad de Salta informa: servicio fúnebre destinado a personas de escasos recursos. El trámite debe ser realizado por un familiar directo de la persona que ha fallecido. Esto es todo el acompañamiento en lo que es el servicio de sepelio. Graben este número: 3874-677-258. Es una atención durante las 24 horas del día. ¿Tenemos más información para compartir? No, ahí está. Bueno, entonces, acuérdense, caminata, viernes 13 a las 10 de la mañana en Alvarado y peatonal Alberdi. Vamos a hacer que toda la sociedad salteña tome conciencia de lo que es el correcto trato, el respetuoso trato y el empático trato que debemos tener con nuestros adultos mayores. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Los espero a todos el viernes 13 de junio a las 10 de la mañana. Y no se olviden comunicarse con la producción de Comunicar para Ayudar. 387-258-1234. Esa es la línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Chao, hasta el lunes que viene.